Hola, en esta cápsula informativa vamos a hablar de reeducación al esfuerzo en fibrosis quística. Estamos en el gimnasio Físic, Espai de Salud, con Joan Llovera, nuestro educador físico de la Fundación Respiralia. Joan, ¿qué tal? Muy bien, Carlos. Cuéntanos, ¿por qué te relacionas con la fibrosis quística? Pues bueno, yo empecé mi relación con la fibrosis quística por mi padre es paciente de fibrosis quística y al acompañarlo a Respiralia, a la fundación, a hacer sus sesiones de fisioterapia, de osteopatía y de reeducación al esfuerzo, pues empecé a conocer un poquito el mundo y a la par estaba yo también estudiando un máster de entrenamiento para enfermedad crónica y ya fue un poquito todo ligado y empezamos Fíjate que es un caso curioso que un varón con fibrosis quística tenga descendencia, porque más del 95% son no fértiles, y es un caso curioso. Pero bueno, vamos al lío. ¿Nos enseñas tu centro a ver cómo está entrenando Alba, una chica con fibrosis quística? Joan, cuéntanos un poco qué es esto de la reeducación al esfuerzo. Bueno, la reeducación al esfuerzo vendría a ser entrenamiento, ¿vale? En el cual estamos también a la par educando para que las personas con fibrosis quística tengan sus sensaciones, tengan un poquito o relacionen las sensaciones de la enfermedad con la capacidad de esfuerzo que pueden llegar a tolerar. O sea, es importante, nosotros siempre lo decimos, que ellos conozcan cómo reacciona su cuerpo ante una desaturación, porque no solo están haciendo actividad física aquí, sino que en su vida cotidiana, ¿no? Por eso es importante. Sí, sí. Puede provocar, de hecho, si no me corriges, enfermedades hasta cardíacas, ¿no? Si le exigimos mucho, si no tenemos esa. Muy bien. Venga, cuéntanos un poco cómo planteáis esa reeducación al esfuerzo. Vale, la reeducación al esfuerzo en su caso consiste más o menos en dos variables muy potentes. El entrenamiento de fuerza y el entrenamiento aeróbico, claro, ¿no? En su caso hacen unos 3 días de entrenamiento de fuerza, en la cual lo que queremos es aumentar la fuerza y la masa muscular, a la par que también la estimulación ósea, y por otra parte hacen 2 días de entrenamiento aeróbico, un día un poco más extensivo, un día más intensivo. Y una de las consecuencias de la COVID es que hemos introducido la videoconferencia para realizar vuestras sesiones y también las de fisioterapia, pero vuestras sesiones creo que ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí, ha tenido mucho éxito, sobre todo porque pueden hacer una sesión extra a la semana con una supervisión del educador físico y aparte hemos podido llegar también a otras islas que antes nos era más difícil el acceso y los resultados han sido muy buenos. Una duda que se planteaba hace tiempo, hablando con los neumólogos, yo recuerdo a mi sobrino que tiene fibrosis quística y el neumólogo le decía que no era conveniente que hiciera ejercicios de fuerza, sobre todo de pecho y tal y cual. ¿Cuál es la evolución de la tendencia a decir, no hagas fuerza, sí haces fuerza? A ver, al final la tendencia cambia, ¿no? De cada vez se estudia más y la fuerza es la capacidad básica, ¿no? Es decir, siempre que una persona con fibrosis quística, aparte de la desnutrición que pueden padecer, que también ya tienen de por sí una menor masa muscular y la tenemos que estimular, luego todo el beneficio de la fuerza, todo lo que, por ejemplo, si a ti subir una cuesta te cuesta un 2% de tu fuerza, esto te va a conllevar un gasto cardíaco mucho mayor. En cambio, si aumentas la fuerza, haces que esa cuesta solo te cueste el 1,5%, a la larga estás siendo un poquito más eficiente en tu gasto energético. Claro, hablamos de que además las personas, entiendo que le trabajáis el aumento de la capacidad pulmonar, además de la resistencia al esfuerzo, es uno de los problemas de una enfermedad degenerativa, como es la fibrosis quística, aquello que al ser degenerativa, a partir de la adolescencia, pues empieza la curva a bajar. ¿Conseguís el reto de mantener o incluso aumentar un poquito la capacidad pulmonar? Sí, se puede llegar sobre todo a mantener, sí, sin ninguna duda, y el hecho de que pueda llegar a subir. Hemos visto efectos muy beneficiosos, siempre acompañados de los nuevos fármacos que van saliendo, ¿no? Sí, por supuesto. Que la combinación de estos nuevos fármacos a la par del entrenamiento, pues los resultados son muy buenos. Estamos viendo a Alba, que Alba veréis que tiene oxígeno y está haciendo unos ejercicios realmente duros. Sí, son intensos. O sea, parece ser que vemos que algo que parecería complicado para una persona con fibrosis quística, ¿cómo llegáis a que Alba se convenza de que pueda hacer todo esto? Pues mira, al final es el hecho de venir, probar y ver los resultados, pero al final motivar es dar motivos, ¿no? Siempre decimos, más que animar es dar motivos, y en su caso no pueden tener otro motivo que no sea su propia salud y sus beneficios, que los ven claramente. Y los podéis ver vosotros mismos. Esto era impensable en una persona que estaba pendiente de entrar o no en lista de trasplante de pulmones. Joan, ha sido un placer venir aquí. Espero que
la gente con fibrosis quística se anime a hacer ejercicio, se ponga en manos de profesionales para conseguir resultados. Y nada, Joan, seguimos a tope y en beneficio de los chicos y chicas con fibrosis quística. Muchas gracias.